Buenos días chicos, proseguimos con nuestros temas de la semana de cálculo diferencial o pensamiento matemático 5. El día de hoy veremos cómo se obtiene la derivada de una raíz. Realmente esta función es muy sencilla de derivar. Lo complejo es transformarla. Para ello debemos de iniciar con ver cómo convertimos nuestra raíz a algo que podamos nosotros derivar con facilidad. Bien, cuando nosotros abordamos los temas de álgebra, específicamente racionalización y todo lo que tiene que ver con raíces, podemos ver que una raíz la podemos transformar a una potencia. En pantalla podemos ver que la raíz o la casita, el radical, está a una potencia n. Para esto debemos aclarar que existen raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces cuartas, etcétera, etcétera. Entonces no debemos de casarnos con la idea o hacernos a la idea de que solamente hay raíces cuadradas. No, hay todo tipo de raíces y ellas precisamente son las que se pueden transformar. ¿Cómo los vamos a transformar? Pues fíjense, identificamos el tipo de raíz y la potencia a la que está elevada nuestra variable. Recuerden que si no tiene un exponente nuestra variable, ¿quién es mi variable? X es la que más se trabaja. Si no tiene una potencia, su potencia es 1. Entonces siempre va a tener X una potencia. ¿Y cómo hago eso? Pues empecemos a ver. Vean. Aquí, ejemplo 1. Raíz. ¿Qué tipo de raíz es? Raíz cuadrada por el número 2. Y tengo X está a la potencia 6. Identifico quién es N, quién es M. En este caso, N es igual a 2, M es igual a 6. Si nos guiamos por lo que nos dice la imagen aquí, entonces M entre N va a ser igual a 6 entre 2. Podemos hacer la división y 6 entre 2 es igual a 3. Entonces podemos tener X a las 6 medios o, si gustan reducirlo, X al cubo. Estas dos expresiones es lo mismo. Simplemente una de ellas está reducida y la otra no. Pasemos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos una raíz. En este caso la raíz es cúbica. Y X está a la 5. N es 3. M es 5. Entonces M entre N va a ser 5 entre 3. Y tendremos X a la 5 tercios. Esta no se puede reducir. Entonces se queda igual. Por eso es que les puse eso. ¿Para qué? Recuerden que si no se pueden reducir, pues se quedan exactamente igual. Y pasamos a ver nuestro último ejemplo de cómo se transforma. Tengo ahora una raíz quinta de X a la 7. ¿Qué sucede? N es 5 y M es 7. Entonces M entre N es 7 sobre 5 o 7 quintos. Tendremos que es X a la 7 quintos. Y bueno, no perdemos la costumbre de ir viendo todas las derivadas que ya vamos conociendo. Procedamos a ver qué vamos a realizar. Bien, para derivar una raíz, ¿qué es lo que vamos a hacer? La raíz la vamos a convertir a su forma de exponente y luego aplicamos una fórmula de derivación que ya hemos visto. Esta de aquí abajo o la que aquí está en rojo, que es la de x a la n, en donde se baja el exponente n y se multiplica por x a la n menos 1. Procedamos a hacer ejercicios para que sea más fácil de entender. Tenemos este ejemplo. Derive las siguientes funciones. Es una raíz cuadrada de x a la 7. Identifico que n vale 2, m vale 7. Entonces, mi fracción m entre n va a ser 7 medios. Por lo tanto, yo puedo decir que la raíz cuadrada de x a la 7 es igual a x a la 7 medios. Ya lo tengo en forma de potencia. Ahora voy a aplicar esta fórmula roja. Aquí lo tengo.
La derivada de x a la 7 medios con respecto a x va a ser igual al exponente que son 7 medios por x a la 7 medios menos 1. Me dirán, profe, ¿y cómo hago esas operaciones? ¿Por qué? Porque hay que hacer una resta de fracciones. Lo más fácil es convertir el entero que estoy señalando en rojo a fracciones. Obviamente dependerá del número de aquí abajo. Si tengo medios lo convertiré a medios, si tengo quintos lo convertiré a quintos. En un entero tengo 2 medios, entonces pongo eso. En un entero tengo 2 medios, si se dan cuenta aquí lo puse. Este lo convertí a 2 medios. Si tuviera yo aquí quintos, lo convertiría yo a quintos. Si se les complica, dibujen su pastel y dibujen los cortes. Obviamente un pastel, si lo divido en 8 partes, tendré 8 octavos. Si divido mi pastel en 4 partes, tendré 4 cuartos. Eso es lo que se nos puede complicar. El ir asemejando las ideas y relacionando todo. Pero repito, la facilidad es que ustedes lo pueden hacer en una hoja, dibujar el circulito y hacer las divisiones y contar cuántas partes tienen de todo el entero. Entonces, este entero lo convertí a medios y hago mi resta. X a la 7 medios menos 2 medios. 7 menos 2 nos da 5. ¿5 qué? 5 medios. Ahora, este 7 medios que tengo al inicio, lo puedo escribir de dos formas. Este es en fracción, pero si yo quiero meter la X, la puedo poner junto al 7. Y no hay ningún problema, puede ser 7 medios o 7 veces X a las 5 medios entre 2. ¿Qué hice yo aquí? Ah, pues resulta que esta potencia, así como yo pasé de raíz a la potencia en fracción, yo puedo regresar de la potencia en fracción a la raíz. Y lo más recomendable, aunque les va a costar un poco de trabajo, es regresar todas las potencias en fracciones a su raíz. Si ustedes más adelante buscan ejercicios resueltos en internet o en diferentes bibliografías, notarán que ningún autor trabaja potencias fraccionarias. Siempre todos los resultados los expresan en forma de raíz, entonces debe de ser una actividad que se nos haga costumbre siempre regresar toda potencia en fracción a su forma en raíz. ¿Cómo lo hago? Ah, pues al revés. Recordemos que el número de abajo era mi tipo de raíz. Como aquí el número de abajo, fíjense, estoy señalando el 2. El número de abajo era el tipo de raíz. Estoy viendo que va a ser una raíz cuadrada. Y el número de arriba va a ser la potencia de x. Simplemente lo hice al revés. Puedo regresar de un lado hacia el otro. Y eso debe de ser, pues, un razonamiento bastante sencillo o rápido el que deben de hacer. Muchas veces no tenemos mucho tiempo para resolverlo. Entonces, este resultado es igual al de aquí, simplemente escrito de forma diferente. Los dos resultados están bien. Sinceramente, nuevamente vuelvo a recomendar que trabajen la conversión de raíces a exponentes y luego exponentes a raíces. Porque incluso en exámenes de admisión, en pruebas de velocidad, nos revisan quién aplica más las habilidades algebraicas de conversión. Entonces, si estuviéramos en una prueba de admisión, ¿cuál de los dos resultados es el más válido? El que toman como bueno, el que ya está hecho en raíz. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando que los conocimientos de álgebra son pobres, son insuficientes. Sin embargo, si ustedes anotan un resultado así, nos está diciendo que los conocimientos y el dominio del álgebra es pues superior y obviamente se las dan como buena. Son recomendaciones. Ejercicio número 2. Nuevamente tenemos una raíz cuadrada y ahora un exponente a la 1.
Recuerden que el exponente a la 1 puede aparecer o no aparecer. Veo mi fracción m sobre n y tengo 1 sobre 2, que es un medio. Ojo, ¿por qué estoy trabajando con medios? Porque es lo más fácil para que empiecen a asimilar cómo convertir. En el siguiente tema de esta semana ya trabajaremos otro tipo de fracción, pero de momento me interesa que se vayan asimilando a las ideas. Incluso este segundo ejercicio tiene algo nuevo. ¿Qué va a suceder? Que pues mi raíz cuadrada de x a la 1 va a ser igual a x a la 1 medio. Y entonces aplico mi ecuación de aquí arriba, mi fórmula. Me doy cuenta que la derivada de x a la 1 medio bajo el 1 medio y tengo x a la 1 medio menos 1. Y nuevamente me aparece el menos 1 en rojo porque lo debo de convertir. Nuevamente, como mi numerito de abajo de la fracción es un 2, debo de convertirlo a enteros. En un entero, si yo lo divido, voy a tener dos partes, entonces son 2 medios y tendré 1 medio menos 2 medios. Y aquí viene lo interesante, aunque tal vez complejo si somos nuevos en esta parte del álgebra. Si ustedes se dan cuenta, si yo resto 1 medio menos 2 enteros, mi resultado será menos 1 medio. ¿Por qué? La parte de abajo de las fracciones es exactamente igual. Entonces el 2 se pasa directo y resto menos 2 más 1. Obviamente aplicamos la regla que se crea el signo del número más grande, el cual es negativo, se crea el signo menos y se restan 2 menos 1, me va a dar menos 1. ¿Qué sucede? Y entramos a otra parte de álgebra. Resulta que los números negativos ya son de por sí difíciles de comprender para muchas personas. Y bueno, si nosotros hablamos de potencias negativas, estaríamos hablando de algo que probablemente jamás se imaginaron, algo pues totalmente nuevo que tal vez me digan, oiga, profe, ¿y qué significa una potencia negativa? Ah, eso vamos. Entonces, a mí no me conviene tener potencias negativas. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una potencia negativa? Bajo toda mi expresión. ¿Cuál es mi expresión? X a la menos 1 medio. Si yo, esta X está junto al 1 aquí arriba, aunque está dibujado a la mitad porque es la forma más correcta. Esta X la voy a bajar junto al 2. ¿Y qué pasa cuando la bajo? Ah, pues cambia de signo. Fíjense, el menos cambió a más. Y entonces tengo 1 medio de X a la 1 medio. Y nuevamente aplicamos la regla de todo exponente en fracción lo debo regresar a su forma de raíz. El numerito de abajo me indica el tipo de raíz, es una raíz cuadrada y la potencia de x va a ser 1. Entonces la derivada de esto se puede escribir de las tres formas, forma 1, forma 2, forma 3. Y nuevamente, la más correcta es la última en la que no hay ni exponentes negativos ni exponentes fraccionarios, sino que tenemos la raíz como tal. Complejo, sí. Y con eso terminamos, chicos. Gracias.